gracias. También agradecer a la ponente el trabajo y el ejercicio de consenso que está tratando de realizar en un ejercicio que es muy difícil, porque las posiciones de los grupos en algunas cuestiones en este informe, todo el mundo lo sabe, están muy alejadas y, por lo tanto, el ejercicio de construir un consenso evidentemente no es fácil. Empiezo por el análisis de la segunda parte de los compromisos que ya hemos podido ver que nos ha presentado la ponente, en el cual yo creo que hay elementos que son interesantes, de necesidad de avanzar hacia una fiscalidad común. Incluso se menciona la necesidad de crear estabilizadores automáticos con la creación de un seguro de desempleo europeo, una pata social del sistema de gobernanza. Evidentemente, en esa segunda parte, que el otro día en los Shadows ya quedamos que se haría un ejercicio de intentar ver hacia dónde debería andar el futuro de la eurozona, yo creo que el debate de las transferencias y de la unión de transferencias es esencial. Yo también quiero mencionar alguna cosa sobre este asunto, ya que lo hemos debatido. Todo el mundo sabe que es absolutamente imposible que la unión monetaria pueda funcionar en el futuro si no tenemos un mecanismo financiero para ayudar a aquellas zonas de la zona monetaria que viven un choque asimétrico. Es absolutamente imposible. Y, de hecho, lo que ha ocurrido en los últimos años es que hemos sustituido la no existencia de una unión de transferencias por creación de mecanismos de apoyo financiero a aquellos estados que vivían este choque asimétrico, pero lo hemos hecho de tal manera que hemos generado más endeudamiento en un ciclo absolutamente vicioso que no nos ha conducido a ninguna parte, ¿no? Por lo tanto, en el fondo, por lo que las instituciones han debido hacer con la creación del ESM en los últimos años, ya hemos venido reconociendo por los hechos de que la unión monetaria está mal diseñada, ¿no? Y en ese sentido es absolutamente imprescindible que nosotros construyamos una capacidad fiscal fuerte a escala de la Unión Europea si queremos que esto siga funcionando. Si queremos desmantelar la zona euro, eso es otro debate. Pero si queremos darle viabilidad en el futuro, no hay atajo a esto. Me parece que eso es bastante claro y hay un cierto consenso, digamos, incluso en las distintas escuelas de la teoría económica de que eso evidentemente es así, ¿no? Por lo tanto, hacia allí debemos andar. Eso por lo que se refiere a la parte del informe que trata la parte de futuro y de perspectivas de la eurozona. Evidentemente, lo más complicado para este informe es la parte de la evaluación de lo que ha ocurrido con las normas y qué hacer con las normas actuales, ¿no? Evidentemente, aquí yo ya sé que hay algunos colegas que están por una aplicación estricta e incluso que analicemos por qué las normas no se han aplicado de forma correcta. Mi grupo tiene una opinión muy clara de por qué las normas no se han aplicado de forma correcta. Porque en caso de severa recesión son incumplibles. Uno no puede afrontar una severa recesión ni con las normas ni con los márgenes de flexibilidad que dan estas normas, porque no hay capacidad de política contracíclica con lo que tenemos. Y, de hecho, las flexibilidades que se han aplicado fíjense ustedes que siempre se han tenido que hacer ex post, reconociendo al final que no se podían aplicar las normas porque era imposible hacer frente a la crisis económica. Jamás hemos aplicado la flexibilidad ex ante. Le hemos aplicado ex post como un ejercicio un tanto mal hecho de reconocimiento de que, evidentemente, con estas normas uno no puede afrontar una grave recesión, ¿no? Por lo tanto, a mí me parece que las normas han fracasado porque son, como se dice en inglés, ahora no me sale en español, self-defeating, son autodestructivas y, por lo tanto, es imposible pretender que se puede reducir la deuda, que se puede reducir los niveles de déficit con unos ritmos de consolidación fiscal que exigen estas normas, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista de mi grupo, ni el mantenimiento estricto de las normas, ni un cierto enfoque hacia el uso de su flexibilización es suficiente. Yo creo que nosotros debemos, o por lo menos esa es la opinión de mi grupo, a una revisión de por qué no han funcionado y cómo construimos capacidades de política fiscal contracíclica en caso de grave recesión, y eso significa, evidentemente, avanzar hacia la revisión. Hay un punto en el cual no puedo estar de acuerdo con lo que se plantea en el ponente, que es que el EFSI sea el instrumento de política contracíclica. Esto, bueno, en fin, eso es absolutamente insuficiente, ¿no? Y eso parece bastante evidente. Por lo tanto, desde el punto de vista de mi grupo, la petición de una revisión de las normas y un análisis muy crítico de cómo ha funcionado es un punto esencial, ¿no? Después, evidentemente, la evaluación de la comunicación de flexibilidad de la Comisión y de la encuesta anual de crecimiento, bueno, tendremos tiempo de discutirlo con la ponente. Nosotros tenemos también una visión mucho más crítica, así como también lo realizado con algunas de las reformas estructurales que se han aplicado. Lo ha mencionado la ponente antes. Evidentemente, el efecto deflacionario de algunas y recesivo
y recesivo de algunas de estas medidas han sido absolutamente catastróficas. Y, por lo tanto, yo creo que aquí también debemos entrar, más allá, evidentemente, del impacto social muy negativo que han tenido muchas de ellas. Pero también debemos hablar del impacto deflacionario recesivo que han tenido y que han empeorado la recuperación, sin ninguna duda. Quiero mencionar dos cosas, dos puntos interesantes de lo que nos ha planteado la ponente, que me parece que son interesantes. La primera es en el marco de Macroeconomic Imbalances Procedures, en el MIP, se señala en el informe un elemento importante, que es normalmente se pone siempre el foco en los países que están que incurren en grandes déficits comerciales, no tanto en aquellos que están incurriendo en grandes superávits. Y en estos momentos es un desequilibrio tan o más importante aquellos países que están incurriendo en excesivos superávits como aquellos que están incurriendo en déficit. Y, por lo tanto, me parece que un mayor equilibrio en este sentido es importante, así como la mejora del scoreboard, que esta es una obsesión del Grupo Verde desde hace mucho tiempo, pero tener indicadores sociales en el scoreboard nos parece una cuestión imprescindible, así como un cierto tratamiento cualificado de las inversiones. Am I speaking too much? No, you're speaking longer than me and there's no interruption. No, he has not spoken longer Okay, than... let me just finish. I'm finishing in 1 minute, I promise. I will look at this very clearly, Chair, because that is not fair. Okay. I can assure that you spoke exactly like the Chair, other one. I will just finish. I will just finish in 30 seconds. I just have one more point. Go. Deuda. La cuestión de la deuda lo ha mencionado Marisa. Hay una reflexión interesante sobre la diferenciación que debemos hacer entre deuda incurrida por tener que hacer el bailout del sistema financiero y aquella que no lo es. E incluso se menciona la necesidad de tener que poner al sector financiero a contribuir en la reducción de la primera. Nos parece un elemento interesante, pero nosotros también insistimos como grupo que la conferencia de la deuda para hacer eso precisamente es absolutamente irrenunciable. Bueno, y termino aquí para no alargarme más, simplemente, evidentemente, diciendo que hay puntos esenciales en los cuales mi grupo insistirá, que para nosotros son imprescindibles en este informe, pero que evidentemente estamos absolutamente abiertos a trabajar y a ver las posibilidades de poder llegar a compromisos con la ponente. Gracias.